clase de la unidad 4, que es la clase de parasitología, donde vamos a hablar acerca de los parásitos hísticos. Algunos ya los hemos visto en las clases anteriores, solo que ahora vamos a puntualizar en cuatro que consideramos los más importantes, y los parásitos hemáticos. Entonces, estos histoparásitos y hemoparásitos, que son los que vamos a ver, son pues parásitos que tienen un hábitat en los tejidos, los histoparásitos, y en la sangre, los hemoparásitos del hombre. Tienen algunos rasgos en común que hay que conocerlos para poder hacer pues un diagnóstico diferencial, aunque algunas manifestaciones clínicas pueden ser similares o parecidas. Algunas de estas parasitosis ya las hemos visto, como les dije, en el caso del Ascaris, sobre todo aquellos que hacen la amibiasis extraintestinal, por ejemplo, o el Ascaris y los otros helmintos que hacen ciclo de Loss también se consideran tisulares. La mayoría de estas parasitosis son pues zoonosis parasitarias. Entonces, su estudio nos va a permitir ver el daño que ocasiona en el hombre con antecedentes epidemiológicos de utilidad. En el caso de las parasitosis tisulares, hay que analizar allí los grupos familiares, si están infectados por la ingesta de alimentos. En el caso como vimos en el caso de los cisticercosis, de la fasciolosis. Pero en este tipo de infecciones se investiga, además, porque los mecanismos de transmisión pueden hacer que se contagien simultáneamente. Malaria, por ejemplo, hace que se contagien simultáneamente varios individuos, sobre todo cuando viven en contacto muy estrecho, viviendas hacinadas. Lo mismo el Chagas, por ejemplo, ¿no? Es característico de afectación familiar. Los cuadros clínicos son parecidos, pueden tener muchas características inclusive poco comunes que nos hacen a veces dudar entre el diagnóstico de uno y otro, y eso hace que el diagnóstico de laboratorio sea pues la parte de la evaluación clínica que nos dé el detalle de lo que vamos a ver en el paciente. Quizás en la malaria, la aparición de curvas febriles distintas en la terciana y la cuartana van a ayudarnos a sospechar de un diagnóstico de una forma más sencilla, pero en el resto de parasitosis hay que plantearse siempre un perfil sintomatológico para poder, a partir de allí, elaborar una presunción diagnóstica que nos sea de utilidad, porque casi no hay signos patognomónicos, ¿no? Eso hace que el diagnóstico de laboratorio sea pues útil. Entonces pueden encontrarse estos parásitos, los hemoparásitos, en la sangre, como vemos aquí, están en la sangre, ¿no? Parasitando los hematíes, o pueden encontrarse en el tejido, como es el caso de esta figura. Entonces, en ambos casos los podemos estudiar. Empezaremos con el primero, el paludismo, o llamado también malaria. El estudio del paludismo, de la malaria, tiene que ver mucho con la parte histórica. La palabra paludismo deriva de la palabra latina paluster, que significa pantanoso, cenagoso, y corresponde pues a la enfermedad que se adquiere cuando se vive cerca de lugares pantanosos. También se le conocía como la fiebre de los pantanos. Los italianos le llamaban mal aria, como consecuencia de relacionar los malos olores de los pantanos como medio de transmisión. Y luego pues se traduce este nombre de mal aire o mal aria al idioma inglés, y de ahí es como se queda como denominación para casi la mayoría de países. El agente causal de la parasitosis, paludismo o malaria, que es, dicho sea de paso, la enfermedad más importante en el mundo y la que más mata después de la tuberculosis, es un protozoo del G. plasmodium, que pertenece a los apicomplexos. Esta especie, este género en realidad de Plasmodium, tiene la característica de presentar algunas estructuras apicales que se llaman róptrias, que participan en la entrada al parásito o a su célula blanco. Vamos a ver acá, aquí está la róptria, ¿no? Todo este aparato que voy a encerrar en círculo tiene que ver con el ingreso del parásito
a las estructuras tisulares nuestras. Y en las etapas que no son invasivas, pues desaparecen, pues tienen varios estadios, ¿no? Hasta la fecha se conocen más o menos 100 especies de Plasmodium que pueden infectar a mamíferos, a aves y a reptiles, pero en el caso de los humanos solamente se han identificado 4 especies. Estas 4 especies son el Plasmodium vivax, el Plasmodium malariae, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium ovale y el Plasmodium knowlesi. Esos 5 son los que ya se han identificado en el humano. Entonces, esta es una zoonosis, en realidad una antropozoonosis, causada por estos esporozoos Plasmodium, que son transmitidos por la picadura de mosquitos del género Anopheles, sobre todo, y que se caracterizan pues clínicamente por fiebre, acompañada de escalofríos, sudoración, etc. Entonces, estas especies de Plasmodium se describen en América Latina el Falciparum, el Malariae y el Vivax, que en el caso del Perú es el más frecuente, el Vivax, siendo el hombre el único hospedero de las primeras 4. Para el caso del Knowlesi también se asocia a los simios, a los monos, el ser hospedero de este tipo de parásitos. Este parásito tiene en su ciclo de 2 formas de reproducción, una forma sexual y una forma asexual. Como ocurre con este tipo de parásitos de ciclos de vida diferenciados, la reproducción sexual ocurre en el mosquito, o sea, en el Anopheles, y la reproducción asexual ocurre en el hombre. Entonces, si esto sucede así, significa que la reproducción sexual ocurre en el hospedero definitivo y la reproducción asexual en el hospedero intermediario que venimos a hacer nosotros. Entonces, este es el ciclo de vida que tiene malaria, como vemos, 2 estadios marcados aquí, hacia el lado izquierdo, el estadio sexual que empieza con la unión del macrogametocito y el microgametocito para formar el ooquineto y luego el ooquiste, donde van a evolucionar las demás formas que van a ser ingeridas por el mosquito y que luego van a ser colocadas a la hora de la picadura, cuando este mosquito se alimente, y de allí van a seguir pues su camino ya en el humano con la reproducción de tipo asexual, que tiene a su vez 2 subdivisiones, el estadio extraeritrocítico, que es en el hígado, y el ciclo eritrocítico en sí, donde se van a desarrollar hasta que nuevamente terminen la formación de los gametocitos. En este caso tienen esta forma para el falciparum de platanito, de banana, y de esa forma van a ser ingeridos por el mosquito cuando regrese a alimentarse, y va a ser esos gametocitos en el intestino del mosquito van a volver a iniciar el ciclo. Pero vamos a ver un poquito más en detalle esto, cómo es que ocurre. La reproducción sexual, llamada también ciclo esporogónico, se realiza en el mosquito. Ahí está el diagrama del mosquito, desde que se alimenta hasta que vuelve a picar para volver a alimentar. ¿Cuánto dura más o menos? Dura más o menos de 1 a 2 semanas, vale decir de 7 a 14 días. ¿Qué estadios están comprendidos en la reproducción sexual? Están los estadios de gametocito, gameto, cigoto, ooquineto, ooquiste y esporozoito. Entonces, esta reproducción sexual también se le dice reproducción esporogónica, porque en el mosquito se da lugar a la formación de los esporozoitos. ¿Cuándo se inicia la reproducción sexual? Se inicia con la ingesta de sangre de una persona infectada, la ingesta de sangre por parte del mosquito de una persona infectada que contenga las formas sexuales del parásito, o sea, los gametocitos. Estos gametocitos, que son intraeritrocitarios, tienen un núcleo que es compacto, de cromatina, y tienen un citoplasma que se extiende por todo el glóbulo rojo, en el caso del macrogametocito, y que va a tener inclusive en el interior un pigmento malárico de color marrón oscuro, mientras que el microgametocito es más pequeño, tiene un núcleo laxo y un citoplasma similar al macrogametocito. El microgametocito, vemos aquí está, el microgametocito adicionalmente presenta estos flagelos.
Estos flagelos que son 8 y que son parte de la cromatina en la que se divide el núcleo. Entonces, cada flagelo está constituido en realidad por un microgameto. O sea, este microgametocito tiene 8 microgametos que van en busca del macrogameto para poder madurar, fertilizar y madurar en el interior ya del estómago del mosquito. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿No? Aquí está. Han ingresado a través de la probóscide del insecto al intestino, a la cavidad intestinal primero, el gameto masculino y el gameto femenino para unirse y formar luego el cigoto. Este cigoto evoluciona a ooquineto. El cigoto adquiere movimiento, en ese momento ya se llama ooquineto, y se traslada a la pared del estómago, de la cavidad intestinal del mosquito, penetrando su membrana externa, donde se va a enquistar. En ese momento ya se va a llamar ooquiste. Y lo estamos viendo todavía acá, el ooquiste maduro. Ese ooquiste maduro es un elemento redondo, como se ve, que grande, ¿no? Grande, y que protruye en la superficie externa de la pared del estómago del mosquito. Este ooquiste está rodeado de una cavidad, de una membrana quística, y en su interior está pues el ooquineto. Y en su interior se han producido divisiones. Esos elementos en los cuales se ha dividido se llaman esporozoitos. Vale decir que entonces que los esporozoitos salen del ooquiste cuando se rompe y caen a la cavidad celómica del mosquito, toda esta zona de aquí, que es la cavidad celómica del mosquito, y a partir de allí quedan en libertad. Entonces, estos esporozoitos, estos chiquititos que están aquí, al salir, van a movilizarse por la cavidad celómica que contiene la hemolinfa hasta las glándulas salivales, o sea, siguen este trayecto, así, hasta las glándulas salivales de el mosquito, las penetran, se acumulan allí, y cuando el mosquito se vuelva a alimentar, recién el mosquito va a poder transmitirlas en el huésped o en el hospedero susceptible. Y esa es la forma donde termina la reproducción sexual, para luego dar paso a la reproducción asexual en el hombre. Entonces estamos viendo que el mosquito lo que va a ingerir son los gametos en la cavidad del intestino, del estómago del mosquito, van a formar el cigoto. Ese cigoto va a adquirir movimiento, se va a enquistar, es el ooquineto. Ese enquistamiento lo convierte en un ooquiste, ese ooquiste crece, en su interior se producen divisiones celulares, de las cuales salen los esporozoitos, aquí estamos viendo, el ooquineto, que se va a enquistar, este es el ooquiste, y salen los esporozoitos que luego van a migrar a través de la cavidad celómica, la hemolinfa, hasta la glándula salival del mosquito, donde se van a quedar listos para poder infectar al humano. Vale decir que la forma infectante entonces son los esporozoitos. ¿Qué pasa luego? Luego viene la reproducción asexual o ciclo esquizogónico, que inicia cuando el mosquito se alimenta y al alimentarse inyecta esporozoitos. Inyecta esporozoitos. Este mosquito da inicio de esta manera al ciclo asexual o esquizogónico. Pero ¿qué sucede en este ciclo asexual o esquizogónico? Que existen dos subciclos dentro de él, o dos subfases. La fase hepática, llamada también exoeritrocitaria, y la fase sanguínea, llamada también fase eritrocítica. La fase hepática o exoeritrocitaria comprende al esquizonte tisular, aquí está el esquizonte, y comprende también a una estructura que la vamos a llamar criptozoito, que la vamos a ver. Inclusive hay una adicional que sale aquí en una especie que la vamos a llamar hipnozoito. Pertenece a una especie en particular de plasmodium. Mientras que en la fase eritrocitaria, cuando ya los esporitos van a viajar y van a ubicarse en el
en el glóbulo rojo, ya como trofozoitos, van a empezar una fase que se llama sanguínea, y allí vamos a encontrar pues al trofozoito como tal, trofozoito, que es el que está en estadio de anillo, esto el trofozoito joven, el esquizonte, que está aquí, los merozoitos, que son los que van a salir del esquizonte, estos chiquititos son los merozoitos, y finalmente los gametocitos. En algún momento van a abandonar el ciclo eritrocítico y van a diferenciarse en gametocitos. Entonces, esta reproducción asexual se le dice esquizogónica, a diferencia de la asexual, que es porogónica. Aquí es esquizogónica porque va a llegar a dar lugar a la formación de esquizontes. Entonces, se inicia con la penetración del esporozoito al hombre en el momento de la picadura. Y va a terminar con la producción de esquizontes maduros, aquí, y también con la producción de gametocitos. Es su inicio y su final. Los esporozoitos que están inoculados van a distribuirse por el torrente sanguíneo y van a penetrar a las células hepáticas. Es el hígado donde van primero. Y allí van a dar origen a la formación de los llamados esquizontes tisulares. Esos esquizontes tisulares están dentro de la etapa hepática o pre-eritrocítica. El esquizonte tisular es aquel esporozoito que penetra el hepatocito. Aquí vemos al esporozoito que está penetrando en la célula hepática, vale decir el hepatocito. Y una vez ahí se va a reproducir por fisión binaria, dando lugar a ya no las formas alargadas del esporozoito, sino a otras formas más redonditas, irregulares algunas, que se van a llamar esquizontes tisulares. Esos esquizontes tisulares van a tener en su interior una gran cantidad de merozoitos. Entonces aquí tenemos a la célula, han ido avanzando, ingresa, se va dividiendo, se considera ya esta una célula infectada y finalmente el esquizonte contiene varios merozoitos. Esos merozoitos, después de 2 semanas aproximadamente, van a romper al hepatocito, como se ve aquí, en el número 4. Rompen el hepatocito. Al romper el hepatocito, toman el nombre de criptozoitos. ¿Sí? Los criptozoitos. Esos criptozoitos van a ir a parasitar al glóbulo rojo circulante. Alguna literatura le llama ya trofozoito a esta forma. Criptozoito, y algunos le dicen trofozoito, pero nosotros los vamos a llamar criptozoitos todavía. Y van a parasitar al hematíe, que está acá. Este hematíe va a dar inicio a la fase eritrocítica. En el caso de Plasmodium vivax, y en algunos casos de Plasmodium malariae, algunos elementos parasitarios se quedan en el hígado, en el hepatocito, y continúan su ciclo tisular de forma mucho más lenta. A eso se les llama hipnozoitos, de hipnosis, hipnozoitos. A eso se les considera los responsables de las recidivas de malaria. Entonces, una vez en la fase eritrocitaria, o sea, ya está parasitando al eritrocito, este trofozoito, ¿no?, que va a estar inmaduro, en un estadio en anillo, tiene en su interior una vacuola. No se aprecia aquí porque está, bueno, se ve el anillo y dentro del anillo hay una vacuola. Entonces, esa vacuola le da justamente ese aspecto de anillo engarzado, se le dice, o sea, un anillo como si tuviese una piedra delante, con el núcleo de color rojo violáceo, que así se ve en las coloraciones derivadas del Romanowsky, donde está el Giemsa o el Wright, y su citoplasma pues se ve azulito, ¿no?, que es el borde del anillo. El trofozoito justamente joven, el trofozoito llamado inmaduro, tiene esa forma anular. Y luego madura a trofozoito maduro. El trofozoito maduro ya puede invadir todo el parénquima del hematíe, inclusive, dependiendo de las especies, adoptando una forma ameboidea, como el que está acá. Es un trofozoito ya maduro. En algunos parásitos se observa inclusive granulaciones, que ahí vemos las granulaciones de Schuffner y otras más. Las de Schuffner en el Vivax, las granulaciones de Sigman en el Malariae.
que son más los nombrecitos pero forma este tipo de estructura. ¿No? Estos trofozoitos maduros van a ir dividiéndose. Y una vez que se dividen, van a transformarse en esquizontes. El esquizonte es una forma caracterizada por el aspecto globoso de la clomatina, o sea, medio como si fuesen globitos irregulares. Y que estos esquizontes obviamente van a madurar. Al momento de madurar, que son esquizontes maduros, van a seguir dividiéndose y de esta división van a salir los merozoitos. Ahora, depende mucho del tipo de división que haya para poder caracterizar a la especie, porque Plasmodium vivax tiene más o menos 12 merozoitos, Malariae puede tener hasta 8, en algunos casos Falciparum puede tener hasta 16, ¿no? Aquí es donde se observa el pigmento malárico, derivado del metabolismo de la hemoglobina del glóbulo rojo. Entonces, el parásito se va a nutrir de la hemoglobina, por eso es que vive dentro del hematíe, y presenta pues el metabolismo anaeróbico, a pesar de tener oxígeno disponible por la hemoglobina. Entonces, este merozoito, al momento de romperse la célula, el hematíe, va a liberarse. ¿Qué va a pasar con ese merozoito? Va a continuar el ciclo eritrocítico. O sea, vuelve a invadir a otro eritrocito, vuelve a transformarse en trofozoito inmaduro, vuelve a madurar, vuelve a generar esquizontes, los esquizontes se rompen, se liberan los merozoitos y continúan. Pero en algún momento de su desarrollo empieza a diferenciarse el trofozoito inmaduro, ya no en trofozoito maduro, sino da lugar a los gametocitos. Esos gametocitos se van a diferenciar en gametocito masculino, que se le va a llamar microgametocito, micro, y en un gametocito masculino, que se le va a llamar macrogametocito, diferenciados por la cromatina nuclear generalmente, ¿no? Que en el caso del macrogametocito es densa y en el masculino es laxa. Estos gametocitos son los que van a ser ingeridos por el mosquito en el momento de la succión de la sangre para poder continuar con el ciclo evolutivo. Los gametocitos no producen daño en el hematíe, como si lo producen los trofozoitos, los merozoitos. Estos gametocitos no van a producir daño, sin embargo, pueden sobrevivir dentro de los glóbulos rojos durante todo su periodo de vida, o sea, los 120 días. Y aquí es donde se hace la diferenciación en la lámina. Cuando uno observa los gametocitos de Plasmodium vivax, de Plasmodium malariae, de Plasmodium ovale y de Plasmodium noblesi, todos son redondeados, excepto los gametocitos de Falcíparo, que sí son en forma de media luna o de plátano, ¿no? Que es lo que los caracteriza. Por eso se puede diferenciar. Y una vez que el mosquito se alimenta, él ingiere los gametocitos y vuelve a empezar ya esta vez el ciclo de reproducción sexual y así se va transmitiendo de una persona a otra. Entonces, esto tiene tiempos, tiene sus periodos de transmisión, tiene sus tiempos de transmisión. Eso hace que este parásito pueda transmitirse del mosquito al hombre, en el hombre tenga un tiempo de evolución, hasta 2 semanas, y luego de eso nuevamente el mosquito puede adquirirlo con otro tiempo de evolución aproximado entre 9 a 12 días. Por eso es que las transmisiones pues son tan frecuentes. Ahora, no es solo un mosquito el que interviene, generalmente intervienen varios mosquitos de tipo Anopheles. Entonces, por eso esta enfermedad hace pues toda esta presentación. Ahora, el vector que interviene, el vector, el Anopheles, el vector es un mosquito hematófago, o sea, se alimenta de sangre para poder hacer madurar sus huevos, y así que en este caso es la hembra del mosquito la involucrada en la transmisión. La hembra del mosquito Anopheles necesita la sangre para poder hacer madurar sus huevos. Entonces, este mosquito es un díptero que tiene una metamorfosis completa, o sea, pasa por huevo, larva, pupa y adulto. Y
su tiempo de vida aproximado es de más o menos mes y medio. Es el tiempo de vida del mosquito desde que es huevo hasta que es adulto. ¿Dónde viven estos mosquitos del género Anopheles? Viven pues en los lugares, su nicho ecológico, un ambiente que contenga agua, de preferencia agua tranquila, por eso agua estancada, agua en depósitos, temperatura ambiental y altitud sobre el nivel del mar, que es característico o apropiado a la especie vectora, que más o menos es o corresponde a las temperaturas entre 25 y 27 grados y desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros de altura aproximadamente. Esas son las zonas, como ustedes ven en el mapa distribuido el mundo, donde se presenta pues con mayor frecuencia este tipo de anófeles. Estas especies que muestran afinidad por alimentarse sobre el hombre se les dice antropofílicas. Y en el caso de los animales se les llama pues zoofílicas. Las antropofílicas son las más peligrosas y ahí justamente están aquellas que pueden transmitir la malaria. Algunas de estas especies de mosquitos se acercan a la vivienda, o sea, van a las casas buscando personas o animales para alimentarse. A esas especies se les llama endófilas. Y hay otras especies exófilas que se alimentan a campo abierto, o sea, las personas que van a las lagunas o están en el campo. Entonces, ¿cuáles son las más peligrosas? ¿Las endófilas, las que van a las casas, o las exófilas que están Las endófilas son las más peligrosas, que van a las casas. ¿Por qué? Porque su conducta suele acompañarse del hábito de chupar la sangre, o sea, alimentarse de sangre, y además reposar dentro del domicilio, en las paredes de la vivienda. Lo significa que si pica a un integrante de la familia, probablemente pueda picar a los demás y transmitirles a todos. Ese es el peligro de tener los zancudos endófilos, los mosquitos endófilos dentro de las paredes de la vivienda. Por eso es que cuando se hacen campañas para control de vector de malaria, por lo general se rocian pues las paredes de la vivienda con insecticidas para poder justamente eliminar a estos mosquitos de carácter endófilo y antropofílico, porque los exófilos son más difíciles de eliminar, están más fuera, pero son los menos, digamos, peligrosos. Entonces hay una serie de especies, como ustedes ven en el mapa, de anófeles distribuidos a lo largo del mundo. Acá está el que es caracterizado en la zona peruana, es el Anopheles pseudopunctipenis, se le dice así a la especie. Pero hay otros más, está el Arlingui, que en la zona brasileña, el Aquasalis, el Nunestovari, que es de la zona venezolana, Albimanus en el Caribe, y así por el estilo. Todos pertenecientes al género Anopheles y todos capaces de transmitir la malaria. Ahora, para completar la triada, ya tenemos al agente patógeno, tenemos al vector y falta pues el huésped susceptible, que en este caso es el hombre. El único huésped intermediario para estas especies de Vivax, Malariae, Falciparum y Ovale es el hombre. En el caso del Knowlesi se ha comprobado que también el hospedero intermediario son los simios, los monos, entonces en ellos también interviene, pero pueden transmitirse al hombre. La infección la adquiere el hombre por picadura de mosquito vector, que inocula, pues ya sabemos, la forma infectante. ¿Cuál es la forma infectante? El esporozoito. ¿Por dónde? Por la piel, por lo tanto la piel es la puerta de entrada. Sin embargo, existen otros mecanismos de transmisión, no solamente la picadura del mosquito. ¿Qué otros mecanismos de transmisión hay? Las transfusiones sanguíneas. O sea que puede transmitirse por transfusión sanguínea, sí. ¿Qué tipo de transmisión puede ser? Aquella donde las formas eritrocitarias del parásito estén presentes. En esas formas parasitarias intraeritrocíticas puede transmitirse el parásito hacia el humano. ¿Y qué fases son? ¿En qué fases se dan? Entonces, como trofozoito, como esquizonte, como merozoito. Así se puede transmitir la malaria. Y como gametocito también, no, porque como gametocito no van a volverse a meter al hematíe. Como gametocito lo que va a suceder es que el mosquito lo puede picar y ese sí se va a poder transmitir. Otra forma de transmisión es a partir de la transmisión vertical, la transmisión congénita a través de la placenta. Y también se ha comprobado últimamente que se puede transmitir por compartir agujas hipodérmicas entre drogadictos infectados y susceptibles.
Pues, obviamente las personas que viven en la zona rural son las más afectadas, sin embargo la transmisión urbana no está descartada, en Lima hay, o se ha encontrado por lo menos el vector, sobre todo dentro de las zonas donde hay extensiones de agua, lagunas, pantanos, etcétera, que es el ambiente adecuado para la presencia de estos vectores. Cuando se habita pues en viviendas sin protección, o sea, no tienen mallas, duermen sin mosquitero, guardan el agua sin taparla, depósito de agua, eso hace que este mosquito anófeles prolifere, sobre todo en el caso de los vectores endófilos y antropofílicos. Mientras que en los exófilos, pues es más hombre que trabaja a campo abierto, no usa repelentes, ¿no? Ese es el que puede estar expuesto. Sin embargo, dentro de todos los grupos etarios, por edad, el más susceptible es el grupo de los niños, porque estos son justamente los que están menos protegidos de las picaduras y sus mecanismos de defensa no están lo suficientemente desarrollados para realizar una buena protección. No hay predilección con respecto al sexo, afecta por igual varones y mujeres, pero responde mucho a los hábitos de vida de los grupos familiares. La distribución de malaria en el mundo tiene que ver con las zonas donde esta cadena epidemiológica se da de manera completa y continua, o sea, parásito, vector y huésped susceptible. Entonces, esta infección se transmite, pues, o se distribuye, mejor dicho, en todos los continentes. Y como ven el mapa en rojo, es en África donde cobra más víctimas, sobre todo en los niños, y sobre todo en los niños afectados por Plasmodium falciparum, que es el que puede matar más de 1 millón de niños, por lo menos muere por falciparum al año en África. En América también hay países que tienen este tipo de presentación, el Perú es uno de ellos, hay falciparum aquí también, menos casos, la mayoría, como les digo, es Plasmodium vivax, que es una forma menos grave, pero también no se puede complicar. Y en el caso de América, pues todo el continente, desde México hasta la Argentina y zonas de Chile, hay presencia de este mosquito. En el caso sudamericano, pues Brasil, Perú y Colombia son los que tienen más número de pacientes o de personas infectadas. Entonces, esta infección parasitaria está relacionada con factores prevalentes de zonas tropicales y subtropicales. Las colecciones de agua donde se cría el mosquito, en algunos casos son colecciones, o sea, lugares naturales, lagunas, depósitos, ojos de agua, etcétera, donde se presentan pues temperaturas elevadas. Esas temperaturas hacen que el periodo de evolución del vector sea más acelerado y permite que abunde. Eso sumado a las viviendas precarias en las zonas rurales y a la presencia de estos vectores antropófilos y endófilos hacen pues que sea una patología con un número importante de casos. Es típico la presencia de este mosquito en los cultivos de arroz, ¿no? Cultivos que requieren gran cantidad de agua, los terrenos permanecen inundados por bastante tiempo, que es la forma de cultivar el arroz. Entonces el mosquito puede, en principio, llegar y producir este tipo de complicaciones o este tipo de patologías en esta zona. Ahora, a eso se suman algunos factores parasitarios, la resistencia a las drogas, la tasa de multiplicación, algunos elementos propios de la patogenia, como la citoadherencia, la formación del fenómeno de Rosetta, o sea, la agrupación de hematíes dentro del vaso sanguíneo, la producción de la toxina malárica, factores del huésped, la competencia inmunitaria del paciente, no es lo mismo en un competente que un suprimido, la secreción de citoquinas proinflamatorias, algunos rasgos genéticos, como por ejemplo la enfermedad de sickle cell, la talasemia, la edad, el embarazo, ¿no? Y los factores geográficos y sociales, como el acceso al tratamiento, factores culturales, económicos, la intensidad de la transmisión, dependiendo del tipo de la presencia del parásito en el tiempo, y las infecciones por año. Aquí, en la parte epidemiológica, pues el cuadro clínico que va a desencadenar van desde una infección asintomática, que es
en el en el menor de los casos es asintomático, sin embargo hay casos asintomáticos. La aparición solo de fiebre, y también la malaria severa, donde ya aparece pues anemia severa, acidosis metabólica. Ustedes han visto que en el momento del ciclo vital hay una parte donde se rompe el hematíe. Entonces esa ruptura del hematíe, esa lisis, esa hemólisis conduce a anemia, y depende del grado de parasitemia y del grado de anemia, el paciente presentará pues síntomas asociados. Y esos síntomas pueden ser leves, pueden ser moderados o pueden ser severos, llevando inclusive a la muerte del paciente. Entonces, dentro de lo que es la patogenia, interviene una serie de factores desencadenados por las especies de malaria. La patogénesis de esta infección depende pues de la respuesta del hospedero, como hemos visto, de la especie misma, siendo el falciparum el que peor respuesta desencadena. Depende del grado de infección, si hay alguna coinfección con otros microorganismos, del estado nutricional del paciente, de la edad principalmente. Los extremos de la vida siempre son los más afectados, y la fisiopatología va a estar basada principalmente en los cambios eritrocíticos, porque hay algunos cambios que ocurren en el hematíe, que ya más o menos hemos ido viendo, y que van a desencadenar pues lesiones en algunos órganos. Entonces la severidad de la enfermedad directamente proporcional a la concentración parasitaria, o sea, más parásitos, más severa enfermedad, principalmente en el caso de la infección por Plasmodium falciparum. Así que vamos a encontrar a lo largo de esta afección con todos los glóbulos rojos infectados una serie de elementos que van a tener que ver con mediadores tóxicos, con aparición de anemia por la ruptura o la hemólisis, con desencadenamiento de fenómeno de fagocitosis o secuestro hepático, dado que algunos hematíes infectados se van a deformar. Al ser deformados van a ser capturados por los macrófagos ubicados en el vaso y van a ser destruidos, obviamente. Algunos van a adherirse a los vasos sanguíneos, como vamos a ver a continuación, pueden causar obstrucción del flujo sanguíneo, hipoxia, etcétera, y algunos van a perder, inclusive, aunque no estén infectados, pueden perder la capacidad de deformación, o sea, esa capacidad que tiene el hematíe para poder atravesar vasos grandes y chiquitos sin ningún problema. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones se van a presentar? Alteraciones en el eritrocito. No es lo mismo un eritrocito normal que un eritrocito infectado. Va a ser diferente por algunas cuestiones que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es la pérdida de la elasticidad. Estos cambios se dan sobre todo con Plasmodium falciparum. La pérdida de elasticidad tiene que ver con la incapacidad del eritrocito de mantener su distribución normal en hileras. Entonces se van a apilar como si fuesen pilas de monedas, y de esa forma pues van a dificultar el tránsito por los capilares. Ahora, a la hora de pasar, ya no van a ser lo suficientemente elásticos, y al ser rígidos van a quedar atrapados en ese capilar. Ahora, no es la única característica que aparece, también aparece la citoadherencia. La citoadherencia, hay aumento de la adhesividad del endotelio capilar porque hay una reducción de la carga eléctrica en el hematíe, y además se van a formar algunas prominencias, como las que vemos aquí, las llamados NOPs, ¿no? Prominencias en la membrana del hematíe, que van a hacer que los eritrocitos se peguen fácilmente a los receptores endoteliales. Entonces, esas alteraciones, la pérdida de elasticidad y la citoadherencia, son los responsables de la obstrucción de capilares. Otra forma, aquí vemos, por ejemplo, cómo es que se están agregando, inclusive con las plaquetas, y aquí está cómo se van formando las rosetas. El hematíe parasitado en el medio, y a los lados los otros hematíes que están perdiendo la carga se van pegando. Normalmente todos tienen carga negativa, así que deberían repelerse, pero como hay uno infectado que cambia de carga, todos se pegan a él. Lo mismo aquí en la citoadherencia, o sea, se van uniendo a los receptores del endotelio. Eso se ve inclusive en la lámina, una bonita lámina esta de acá, se puede observar cómo se va formando la roseta, o sea, el hematíe infectado en el centro.
Vamos a borrar acá porque se vea mejor. El hematíe infectado en el centro va a producir pues la aglomeración de los otros hematíes a su alrededor, formando este tipo de fenómeno, o los clamps, donde intervienen también las plaquetas, ¿no? Se forman pequeños microcoágulos que a la hora que pasen por el capilar, pues se van a atorar ahí, no van a poder avanzar. Eso sucede, como les digo, en falciparum. En los demás, en mucho menos intensidad, más es en falciparum. El otro elemento es el aumento de la fragilidad, que puede darse en los hematíes parasitados y en los no parasitados. Entonces, al aumentar la fragilidad del hematíe por diferentes mecanismos, el daño oxidativo a la membrana, la exposición de la fosfatidilcerina, depósitos de anticuerpos inclusive, hacen que estos hematíes puedan romperse fácilmente. Y eso conduce pues a una hemólisis y una anemia progresiva. Obviamente, al haber anemia, va a haber disminución del transporte de oxígeno, pero adicionalmente, el parásito puede utilizar el oxígeno del eritrocito, a pesar de que su metabolismo puede ser anaerobio, utilizando el oxígeno del eritrocito, disminuye el oxígeno que se transporta y por lo tanto los tejidos pueden entrar en anoxia. La otra es la liberación de toxinas y antígenos, dado que estas sustancias liberadas por el parásito contribuyen a la destrucción del eritrocito, a los parasitados y a los no parasitados, y algunas complicaciones inmunológicas. Eso explica sobre todo el grado de anemia que se presenta por la hemólisis de los eritrocitos parasitados. Entonces, hemos visto las alteraciones que se producen en el eritrocito, pero después también hay... Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir qué pasa? ¿Qué pasa con? Aquí. Julie. Ay, sí, doctor. ¿Qué pasa con los eritrocitos cuando les quitan el oxígeno? Allá, el transporte de oxígeno, o sea, el eritrocito tiene una forma y tiene una hemoglobina que está destinada a transportar el oxígeno a los tejidos. Normalmente lo tienen que hacer, pero ¿qué hace este parásito al invadir el eritrocito? Uno, le quita la capacidad de transportar. Dos, consume la hemoglobina, por lo tanto el eritrocito que tenía que llevar una carga de oxígeno a los tejidos no la puede llevar por completo o simplemente ya no la lleva. Al no llevar la carga de oxígeno, la parte tisular se queda sin oxígeno, por lo tanto entramos en hipoxia, en disminución de la llegada de oxígeno, hipoxia o anoxia si es que no llega nada de oxígeno. Esa es una explicación de por qué este tipo de pacientes tienen esta presentación fisiopatológica. O sea, se trata de que el camión que lleva el oxígeno se ve malogrado, digamos, por la intervención del parásito, que le quita la capacidad de transportarlo, no le quita las moléculas de oxígeno, se come la hemoglobina, que es el elemento que le ayuda a la hematía a transportar el oxígeno, y eso causa pues hipoxia en los tejidos y en algunos casos cuando no llega nada de oxígeno ya pues estamos hablando de anoxia. ¿Qué pasa después de que el eritrocito se dañó? Aquí vemos las formas parasitarias. ¿Qué pasa después que el eritrocito se dañó? Puede pasar hemólisis, o sea, el eritrocito está parasitado y se termina rompiendo. Cuando se rompe, y esa es la causa principal de la anemia en estos pacientes, también se produce anoxia, pues ya no hay transportador, ya no hay quien lleve el oxígeno, se están muriendo los hematíes, por lo tanto, no está llegando oxígeno a los tejidos. ¿Pero qué se va a liberar aquí cuando se rompe el hematíes? Se libera la hemoglobina, se liberan los parásitos y se libera el pigmento malárico, la hemozoína, se liberan toxinas y antígenos procedentes de el mismo parásito. ¿Qué hay además de la hemólisis? Bloqueo capilar. El eritrocito parasitado, como vemos, pierde la carga negativa en su membrana. Al perder la carga negativa, se vuelve carga positiva, así que los demás hematíes se van a pegar a él. Recuerden, cargas diferentes se atraen, iguales se repelen, entonces se van a pegar a este hematíe. Este hematíe solito está diseñado para poder pasar sin problema por los capilares más pequeños. Pasa en fila, de uno en uno. Pero al estar amontonados no van a pasar, se van a atorar.
Entonces, ese bloqueo capilar causa pues la presencia de estos llamados trombos de eritrocitos, van a taponar los capilares y eso va a contribuir ¿a qué? Al daño tisular y a la hipoxia, o sea, a la falta de oxígeno. O sea, no está llegando el oxígeno porque no lo puede llevar y tampoco está llegando porque la carretera está obstruida. A eso se suma la rigidez del hematíe, el aumento de la adhesión a las paredes, junto con los mecanismos antes mencionados. Entonces, ¿qué consecuencias hay de esto? Que todo lo que ha sucedido, la hemólisis, el bloqueo capilar, van a traer hipotensión. Esa hipotensión va a causar aumento de la permeabilidad capilar. Pero no para que pasen los hematíes, sino que las células endoteliales se van a separar entre ellas. Entonces van a permitir que se escape el hematíe hacia el exterior. Y eso va a causar daño, porque el hematíe al salir al exterior, que es otro medio, se va a romper. Y esa ruptura va a traer la salida de todos los productos del interior hacia ese tejido del extracelular, y eso va a traer más inflamación. Adicionalmente, hay defectos de la coagulación. Esos defectos de coagulación tienen que ver con deficiencia de factores de coagulación que se fabrican en el hígado. Por lo tanto, si el parásito está atacando el hígado, va a haber insuficiencia hepática y eso va a traer como consecuencia, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada. Pueden causar hemorragia inclusive. Ahora, esta hemorragia puede ser secundaria a la disminución de las plaquetas, porque estas son atrapadas en el vaso. Entonces, una serie de órganos son alterados. Aquí vemos cómo la hemozoína va a desencadenar alguna acción. La hemozoína es el pigmento producido por la malaria después de haber metabolizado la hemoglobina. Esta hemozoína lo que va a traer como consecuencia es, en las células endoteliales va a aumentar la liberación de factores proinflamatorios, interleuquina 6, interleuquina 8, que además es quimiotáctica, ¿no? Algunos factores adicionales en el monocito, la interleuquina 1 beta, las especies reactivas de oxígeno que disminuyen, la prostaglandina E2, que es la antiinflamatoria, disminuye también, aumenta más bien el factor de necrosis tumoral alfa y algunas proteínas quimiotácticas adicionales. Lo mismo en el macrófago. Entonces, eso hace que la inflamación se desencadene, y esto es terrible, sobre todo cuando sucede en el cerebro, porque ahí empieza a haber lo que se llama la malaria cerebral, con compromiso, con edema cerebral y afectación neurológica ya del paciente. Los defectos de la coagulación tienen que ver con los factores de coagulación sintetizados en el hígado y el aumento o las hemorragias que se pueden presentar eventualmente en el vaso. Hay alteraciones en cada órgano. En el vaso puede estar aumentado, de hecho aumenta y hay esplenomegalia en el paludismo agudo. Cuando uno lo observa al microscopio, pues se ven los sinusoides distendidos por glóbulos rojos y algunos mononucleares. Los eritrocitos están adheridos a las paredes, por lo que causan zonas de infarto, ¿no? Causan bloqueo, así que muere el tejido y se causa un infarto. Y en las formas crónicas de la enfermedad hay mayor esplenomegalia, el vaso puede llegar a pesar más de medio kilo, ¿no? Más distendido, etcétera, y se puede romper, que eso es la complicación más terrible, una ruptura espontánea o traumática. Normalmente un golpe debería de soportar, pero si está hinchado y lo golpeamos, pues se va a romper. Entonces, eso pasa en el vaso. En el hígado, lo que sucede es un daño más progresivo. ¿Que sí puede llegar a insuficiencia? Sí, sobre todo en infecciones por falciparum. Pero en estos casos, lo que se encuentra pues es ictericia, hemorragias, hipoalbuminemia, y eso interviene en la producción de edema cerebral y pulmonar, porque la albúmina es la que mantiene la presión oncótica en la sangre. El hígado, en la mayoría de casos, puede estar aumentado de tamaño, haber lesiones inflamatorias inespecíficas con afectación de las células de Kupffer, que son los macrófagos residentes, con hipertrofia e hiperplasia, y que van a tener en su interior, este macrófago, el Kupffer, va a tener el pigmento malárico, puede también tener restos de hematíes fagocitados, y en los hepatocitos lo que vamos a ver pues es necrosis focal, ¿no? Además de infiltración tanto de polimorfo como de mononucleares. En el caso del compromiso cerebral, también hay malaria cerebral,
Esto se da en falciparum y rara vez en vivax. En estos dos está reportado la malaria cerebral, es una encefalopatía aguda difusa, hay microtrombosis capilar, hay reacción exagerada, tipo alergia, pero contra los antígenos del parásito, que van a conducir a la aparición de hemorragias perivasculares, a la aparición de infiltrados, desmielinización, edema, isquemias, y en las etapas tardías de la enfermedad incluso se ha reportado la aparición de granulomas maláricos. En el caso de los riñones, la afectación del riñón en malaria es conocida por falciparum y también por malariae, ¿no? En falciparum lo que hay es un daño renal, insuficiencia renal aguda, ¿no? Se le llama la fiebre del agua negra, el paciente orina oscuro, justamente por el pigmento de los hematotrotos. En el caso del malariae puede haber glomerulonefritis. Adicionalmente, esta glomerulonefritis se puede presentar con aumento del tamaño del órgano, engrosamiento de la membrana basal glomerular, que ya se ve en la lámina, pero hay presencia, por ejemplo, de depósito de complejos antígeno-anticuerpo, que es lo que desencadena la glomerulonefritis. En el caso de los demás, el vivax, el ovale y el noblesi, puede haber insuficiencia renal aguda o daño renal agudo, pero generalmente es moderado leve. Oye, en el caso del noblesi, si es que hay síndrome de disfunción multiorgánica, puede presentarse además compromiso renal. Ahora, esto se agrava si es que hay, puede ser rhabdomiolisis, si es que hay edema pulmonar neocardiogénico, si adicionalmente se presentan obstrucciones microcirculatorias, etc. En el caso de los pulmones, la afectación patológica pulmonar tiene que ver con edema, congestión, acúmulo de pigmento, básicamente con falciparum, y aquí se presentar insuficiencia renal aguda o el síndrome de insuficiencia o distrés respiratorio, síndrome de distrés respiratorio agudo inducido por malaria. En este caso, pues, hay compromiso de la microcirculación capilar por los mecanismos ya mencionados. Uno puede, contrariamente en la terapéutica, intentar aumentar la hidratación del paciente, dado que hay hipotensión, pero eso puede conducir a este daño renal. Adicionalmente, hay hipoalbuminemia, recordemos que el hígado es el principal afectado, y pueden desencadenarse algunos otros mecanismos inmunológicos. Con respecto a otros órganos, pues además del daño neurológico, donde puede haber coma, puede haber convulsiones, parálisis faciales, inclusive opistótonos, que nos puede hacer pensar quizás en un tétanos. Al examen del fondo de ojo es característico estas manchas en la retina, retinopatía malárica, hemorragias llamadas las manchas de Spot, la afección respiratoria. Puede haber complicaciones con neumonías bacterianas secundarias. En el caso del compromiso cardiovascular hay falla cardíaca, puede haber shock, disritmias, sobre todo con aquellos que usan quinina, que es uno de los tratamientos para malaria, falla renal aguda, hemólisis severa, que es por eso le dicen la fiebre de las aguas negras. Justo la hemólisis hace que la hemoglobinuria esté presente en una cantidad importante. Y en el caso abdominal, pues puede haber ictericia, algo de hepatitis con borde hepático doloroso y dolor en el cuadrante superior izquierdo asociado a esplenomegalia en muchos casos. Todas estas alteraciones que hemos mencionado principalmente se observan en el falciparum y secundariamente y de manera más leve con la afección por Plasmodium vivax. Eso hay que recordar, falciparum en primer lugar, y es el que complica más, y en segundo lugar el Plasmodium vivax. Ahora, esas complicaciones pueden ser graves, esas complicaciones secundarias a la citoadherencia, secundarias al aumento de la permeabilidad, sobre todo de la barrera hematoencefálica, lo que conduce al edema cerebral, la acidosis láctica, ¿verdad? Estamos ante una paciente o un paciente con aporte de oxígeno disminuido, por lo tanto su tasa de oxigenación es menor, tiene que realizar su metabolismo, que en este caso se vuelve anaeróbico, por lo tanto el ácido láctico predomina, el paciente entra en acidemia, después en acidosis láctica,
puede desencadenarse además coagulación intravascular diseminada, una disfunción multiorgánica, y aquí hay un acrónimo, parece interesante, de las complicaciones por falciparum, Chaplin, ¿verdad? La malaria cerebral o coma, hipoglicemia, anemia, edema pulmonar, acidosis láctica, infecciones y necrosis de los túbulos renales o necrosis tubular aguda, lo que es el daño o la injuria renal aguda, todo como consecuencia de las complicaciones de este tipo de parásito. Ahora bien, si nosotros hacemos el camino que sigue el parásito desde que entra el eritrocito, ojo, no estamos viendo desde que entra el hígado, sino el eritrocito, que es el más afectado, hay pues todo lo que hemos visto, ¿no? Hay deformidad, disminución de la deformidad, o sea, pérdida de elasticidad, hay aumento de la adhesión del hematíe hacia los capilares, disminución del transporte de oxígeno, aumento de la fragilidad, se rompe más rápido, hay producción de toxinas por parte de la malaria y hay generación de estimulación inmunológica, porque al haber antígenos van a generarse anticuerpos y eso trae sus problemas, no solamente la formación de complejos inmunes, sino también la presencia del depósito de estos complejos inmunes y el desencadenamiento de la nefritis o glomerulonefritis que termina en una insuficiencia renal aguda. En el caso de la fragilidad incrementada, pues eso se ve en la hemólisis. Al romperse los hematíes, caemos en anemia. Al caer en anemia, puede haber anoxia, puede haber también hemoglobinuria. Eso complica al papel de riñón, causando la necrosis tubular aguda. Y en el caso de la disminución de la deformidad y adhesividad, hay bloqueo capilar. Como consecuencia de eso, también disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos. Puede haber daño hepático secundario a ello, con ictericia, hipoalbuminemia, hipotensión en algunos casos, aparición de insuficiencia hepática, pero como ya yo necesito tratar al paciente, lo que hago es pues darle más hidratación, pensando en elevar su presión arterial y demás, así que puedo causar por sobrecarga de líquidos edema pulmonar, edema cerebral, y todos estos factores combinados, más la acción tóxica de las drogas que se dan en el tratamiento de la malaria, pueden desencadenar en la muerte del paciente, lo cual ya no es tan sencillo de ver si uno lo quiere analizar de esa forma, ¿no? Ahora, las manifestaciones clínicas, como hemos dicho, se dan principalmente y en detalle y en gravedad con Plasmodium falciparum. Sin embargo, los demás también tienen sus características no muy diferentes. En falciparum hemos visto todo lo que puede pasar. Esta malaria por Plasmodium falciparum es la llamada terciana maligna, ¿no? Porque la fiebre viene cada 3 días. Entonces, terciana y maligna, porque es la que causa más complicaciones y mata más. Hay una terciana benigna también, que es la del Vivax, que vamos a ver en un ratito, pero vamos uno por uno. La de Plasmodium falciparum tiene un periodo de incubación que es más o menos una semana, semana y media, y no se cronifica, o sea, es aguda, esta diferencia del Vivax, que puede ser cronificarse. Después de los primeros síntomas, que son más o menos de tipo gripal, puede causar escalofríos, fiebre, va acompañado de náusea, vómito, diarrea, y luego esos episodios de fiebre se convierten en tercianas, con intervalos que van de 36 a 48 horas, y puede observarse una enfermedad fulminante en estos casos. Por eso se le dice terciana maligna. El cuadro de náuseas y vómitos y diarrea es similar a las infecciones intestinales, o sea, el paciente ingresa por malaria y uno puede sospechar que se trata de alguna infección intestinal y demorar el diagnóstico. Por eso es que es importante el antecedente epidemiológico, dado que si el paciente tiene antecedente de vivir en una zona endémica, siempre hay que sospechar de malaria. Se le dice también a la malaria, a esta malaria por falciparum, el imitador maligno. Lo hay que tener en cuenta en los diagnósticos diferenciales. Debe instaurarse el tratamiento inmediato, si no, lo más probable es que el paciente termine falleciendo. Sino que aquí el aumento progresivo del número de eritrocitos infectados y destruidos va a producir pues una gran cantidad de detritos celulares tóxicos, la misma adhesión de los eritrocitos al endotelio vascular, la afectación a los eritrocitos vecinos con la deformación, con la agregación,
la formación de trombos capilares, van a causar la combinación de toda esta sintomatología. De todas estas complicaciones, una de las más graves es la afectación cerebral, ¿no? Lo que se le dice el paludismo cerebral, que es justamente la complicación más frecuente en falciparum, a lo que se le teme más. Hay el taponamiento de los capilares por acumulación del pigmento palúdico, la hemozoína, y de las masas de células, que justamente estos fenómenos pueden conducir al coma y finalmente a la muerte del paciente. La lesión renal también hemos comentado, por eso se le dice la fiebre de aguas negras, la hemólisis intravascular con destrucción rápida de eritrocitos va a causar una hemoglobinuria aguda y puede causar insuficiencia renal, necrosis tubular y la muerte del paciente. Y la afectación hepática lo mismo, dado que causa dolor abdominal, vómitos biliosos, diarrea, deshidratación rápida, etc. Con respecto al Plasmodium knowlesi, si bien es cierto, no se ha encontrado o sea, no se ha reportado como endémico en América, sino en las zonas que ustedes ven aquí, que corresponde al sudeste asiático. Estamos hablando de la península de Indochina, ¿verdad? Donde está Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia, Indonesia, Singapur, etcétera. Ahí donde se ha encontrado monos macacos infectados con Plasmodium knowlesi, lo mismo que humanos infectados. Entonces se intuye que a partir de los monos, Filipinas inclusive también, se incluye que a partir de los monos infectados se ha transmitido al hombre. Los perfiles de laboratorio, los perfiles clínicos de Plasmodium knowlesi son similares a lo de los pacientes infectados con otros parásitos productores de paludismo, vale decir Vivax, Ovale, Malariae. Los pacientes pueden presentar enfermedad febril inespecífica, y eso es lo que generalmente presenta, fiebre, la fiebre. Esta fiebre suele ser diaria, ¿ya? No es por terciana o por cuartana, es diaria, todos los días, eso lo diferencia de los otros también. Esta fiebre o episodios de fiebre diaria van acompañados pues de cefalea, van acompañados de escalofríos, de malestar general, dolor abdominal, dificultad respiratoria inclusive y tos. Entonces aparece taquipnea, aparece taquicardia, ¿no? Y cuando uno observa los exámenes de laboratorio, generalmente pues hay trombocitopenia y disfunción hepática leve. Un pequeño porcentaje de estas infecciones se agrava o se complica, en el caso del knowlesi, menos de 10%, ¿no? Por lo tanto, no se considera peligroso en el sentido de que la complicación no es frecuente. Sin embargo, cuando se da esta complicación, principalmente es la dificultad respiratoria la que lo termina matando al paciente, ¿no? Y su muerte pues es por insuficiencia pulmonar y hepatorrenal de añadidura, ¿no? Ahora, esto depende también del grado de parasitemia. Mientras más parásitos se encuentren en el paciente, pues más rápido se va a complicar, inclusive en tiempos cortos, en pocas horas o días, ¿no? Entonces aquí siempre se tiene que tratar de hacer el diagnóstico para poder determinar la especie. En el caso del Vivax, del Ovale y Malaria que vamos a ver, son casi las mismas presentaciones clínicas, varía en una que otra intensidad de la sintomatología. En el caso del Vivax, por ejemplo, es el más común de todos, pero es una especie de enfermedad benigna, digamos, se le dice paludismo terciano benigno también. Tiene un periodo de incubación un poquito más largo que el Plasmodium falciparum, que era de 7 a 10 días, aquí es de 10 a 17 días. El paciente primero tiene síntomas inespecíficos, cefalea, mialgias, náusea, vómito, puede haber fotofobia, inclusive anorexia, y conforme van progresando la infección, al aumentar el número de eritrocitos rotos que liberan estos merozoitos y los detritos celulares, van apareciendo algunos otros hallazgos típicos de paludismo. Entonces, se repiten cada 48 horas, de ahí que sea terciana, y pueden ser generalmente leves, pero pueden también empeorar. La fiebre que produce Plasmodium vivax es alta, va de 39,5 hasta 41 meses, ¿no? Este cuadro clínico, si bien es cierto, puede tolerar o puede ser bien tolerado por los pacientes e inclusive pueden sobrevivir durante años. Recordemos que este Plasmodium vivax es el que tiene los hipnozoitos que van a permanecer en el hígado
durante periodos importantes de tiempo, así que puede haber cronificarse la malaria, inclusive se ha reportado durante años si es que no hay tratamiento. Pero cada vez se reporta más también la presencia de cuadros clínicos mortales, que son parecidos a los producidos por falciparum, donde hay convulsiones, insuficiencia renal, shock, la anemia es grave, lesiones pulmonares, edema, etcétera. Entonces, si no son tratadas las infecciones crónicas, esto conduce pues a lesión cerebral, renal, hepática, sobre todo por consecuencia de la toxicidad del pigmento palúdico, la presencia de detritos celulares y el taponamiento que causan en los capilares de los órganos afectados, inclusive por la acumulación de los eritrocitos agregados. Estamos hablando de los órganos, el vaso, el hígado, riñón, pulmón, cerebro, principalmente. El Plasmodium ovale, que es la otra variedad, tiene una sintomatología parecida, también es una fiebre terciana benigna, es similar al Vivax. Las infecciones suelen durar hasta un año, no son tan largas como el Vivax, que dura más tiempo, y su diagnóstico pues se da sobre todo en el contexto de que afecta más en África, aunque se han encontrado casos en América del Sur, pero más es en África donde se presenta este parásito. Y por último, el Plasmodium malariae, del cual sí hay casos en el Perú. Este Plasmodium malariae tiene el tiempo de incubación más largo de todos. Su tiempo de incubación va entre las 3 semanas, 19, 20 días, hasta los 40 días. Y en algunos casos se puede prolongar durante meses o años. Igual, la sintomatología al inicio es de tipo gripe y la fiebre se repite cada 72 horas. Este produce la llamada cuartana o paludismo palúdico, se le dice también. Entonces, la terciana, que es de falciparum, la maligna, y de Vivax y ovale, la benigna, en el caso de malariae es la cuartana. Las crisis tienen carácter generalmente moderado, a veces grave, pueden durar horas, y se ha reportado pues infecciones no tratadas que persisten hasta 20 años, igual que en el Vivax. Esas son las principales manifestaciones clínicas con respecto a este parásito Plasmodium, que nos tiene con una casuística importante en el caso peruano, sobre todo en zonas endémicas, como son las zonas de selva. En el caso del Perú, en la zona de selva. Otro parásito interesante que produce enfermedades, toxoplasma, ¿no? La toxoplasmosis. Toxoplasmosis, esta infección parasitaria que afecta al hombre y algunas especies de mamíferos y de aves, es producida por un parásito, por un protozoario del grupo de las coccidias, que en este caso se llama Toxoplasma gondii, que puede producir infección en el inmunocompetente y en el inmunodeprimido, pero sus formas clínicas son variables. En el caso del inmunocompetente, por lo general la infección por toxoplasma es asintomática, pero en el caso del inmunocomprometido sí puede haber daños graves y mortales, y va a depender de dónde o en qué sistema u órgano se multiplica el parásito. En el caso de Toxoplasma gondii, que es la especie que nos atañe a nosotros, este Toxoplasma gondii tiene es derivado de un coccidio de gato, un coccidio monoxénico de gato, que durante su evolución produjo formas tisulares en el animal y en otros animales. El gato y los felinos salvajes, en el caso peruano el puma, por ejemplo, o los gatos monteses, son los únicos animales en los cuales el parásito se multiplica, tanto en el intestino como en los tejidos. Por eso es que se acepta que el gato es el hospedero completo, el hospedero definitivo, mientras que los demás mamíferos, donde está el hombre inclusive, se consideran hospederos incompletos, porque aquí en nosotros solamente se va a dar una parte del ciclo, el ciclo de multiplicación tisular, o intermediarios, se le dice también, ¿no? Entonces, este parásito tiene algunas formas que vamos a ver a lo largo de la explicación. Hay una forma tisular y hay una forma intestinal y una forma hemática. Dentro de su ciclo de vida se aprecian pues 2 ciclos. Un ciclo intestinal que se da en el gato,
y un ciclo tisular que se puede dar en los demás mamíferos donde está incluido el hombre. Y es interesante por el tipo de manifestación que puede tener. El hombre se infecta generalmente al ingerir comida poco cocida que contenga quistes de este parásito en el tejido, pero también puede hacerlo a partir de transfusiones de sangre. Es una enfermedad que puede transmitirse por transfusión. Ahora, este ciclo de vida puede dividirse, como les digo, en dos: en ciclo intestinal, que se da en el gato, y en ciclo tisular en los demás. Entonces vamos a ver primero el ciclo intestinal o sexual del Toxoplasma gondii. Si el gato se infecta con quistes de Toxoplasma gondii, generalmente lo hace por quistes, ¿no? El gato ingiere los quistes tisulares al comer carne, ¿no? Por carnivorismo. Los parásitos van a ingresar al epitelio de las vellosidades, en la porción baja del intestino delgado, o sea, vamos a ver esto en el ilion generalmente, y una vez dentro de las células van creciendo, pasan de ser quistes a la forma de trofozoito, que es el aspecto ameboideo que tiene. Una vez allí, una vez que pasan al estadio de trofozoitos, en algunos textos les dicen también bradizoitos, van a dividirse y va a constituirse en este caso el esquizonte inmaduro. El esquizonte inmaduro va a madurar, ya sabemos que los esquizontes contienen merozoitos, igual que vimos en malaria, y que esta fase esquizogónica tiene pues algunos episodios de división de tipo endodiogenia o endopoligenia. Finalmente la célula son reproducciones asexuadas. Finalmente la célula hospedera estalla, la célula hospedera intestinal va a estallar y va a liberar los merozoitos. Después de más o menos 5 días, casi una semana, los merozoitos van a evolucionar hasta formar las formas sexuales o gametos, igual que en malaria, microgametocito y macrogametocito, ¿no? Es lo que más o menos lo que vemos aquí. Ingresan los trofozoitos, que por ser de reproducción lenta se les llama bradizoitos, empiezan a producirse el ciclo de replicación, y finalmente se diferencian en gametocitos, microgametocito y macrogametocito por acá. En el caso del microgametocito puede madurar hasta producir hasta 32 microgametos, los filamentos, y luego fecunda al microgameto. Pero esto sucede dentro de la célula hospedera, a diferencia del de malaria, que tenía que ingerirse por el mosquito y dentro del mosquito producirse la fecundación. Aquí ocurre dentro del intestino del gato. Y una vez que se ha fecundado, del cigoto surge el ooquiste. Ese ooquiste se libera, y ese ooquiste es el que se libera por las heces del gato, y ese ooquiste es el infectante para el caso del hombre. ¿Cuándo elimina ooquistes el gato? Más o menos después de 5 días de haberse infectado, o sea, después de haber comido, ¿no? Ahora, va a depender de la cantidad de quistes eliminados para que se pueda llegar a presentar ya la fase llamada tisular o asexual, que se da en los mamíferos y también en las aves. Entonces aquí la infección, en el caso del ciclo tisular o asexual, se observa con los trofozoitos libres o también con las formas enquistadas. Vale decir que los trofozoitos libres, que tienen un aspecto de semilú o de arco, de ahí que se le diga toxoplasma, toxo significa arco, con un polo anterior más agudo, con una cara convexa y otra cóncava, de ahí el arco. Tienen más o menos el tamaño de un hematíe. Cuando uno los tiñe con el Giemsa, puede verse el núcleo rosado y el citoplasma azul. El citoplasma tiene pues un anillo polar y una formación cónica hueca hacia el interior, el conoide, y también las róptries, que lo vemos acá. Ahí está el conoide, y luego las róptries, que son elementos que le sirven para meterse a la célula, para introducirse a la célula.
conoide que es esto prominente inclusive, y que cuando este toxoplasma se divide o se multiplica, tiene que penetrar necesariamente en cada célula. Son capaces de parasitar cualquier célula nucleada, ¿ok? Pero preferentemente lo hacen en las células del sistema retículo endotelial, vale decir, en los macrófagos, por ejemplo, o en las células del sistema nervioso central, por eso es que hay toxoplasmosis cerebral, y también en las células musculares, por eso es que se producen los quistes de toxoplasma en el caso de los tejidos musculares de los animales. En el corazón, por ejemplo, se produce. Y también hay una afectación, puede haber alguna afectación ocular. Ahora, este parásito penetra en las células por movimientos propios, pero también lo puede hacer por fagocitosis. Una vez allí, una vez que ha penetrado a la célula hospedera, hay un proceso de proliferación adicional, una proliferación intracelular acelerada, que se les va a llamar esto ya no bradizoitos, sino taquizoitos. Los taquizoitos van a formar luego pseudoquistes, o sea, células hospederas repletitas de parásitos, y el proceso va a culminar con la destrucción de las células parasitadas y la liberación de los nuevos zoitos, ya sea en el mismo tejido o a distancia por vía hemática o linfática, se van a diseminar a todo el organismo, produciendo nuevas células. Entonces, estos procesos de infección aguda están a cargo de los taquizoitos y los procesos de infección crónica a cargo de los bradizoitos, que es la misma estructura, solamente que cambia por la velocidad de replicación. En el caso del taqui son las agudas, las más aceleradas, y en el caso del bradi, pues son las más lentas. En el caso de estos parásitos de multiplicación lenta, los bradizoitos, también se les dice quistozoitos, segregan precipitados granulares. Sus membranas se expanden lentamente y cuando se fusionan las granulaciones se forma una membrana sólida que viene a ser la membrana quística. Y en este caso pues se trata de quistes verdaderos porque la membrana envolvente deriva de componentes del parásito y de la célula hospedera. En cambio en los pseudoquistes la membrana es parte de la reacción inmunológica del hospedero, no del parásito. Entonces estos quistes verdaderos tienen en su interior cientos o miles de quistozoitos, ¿no? Estos quistozoitos que son similares a los zoitos a los taquizoitos y bradizoitos van a permanecer en ese tejido. Este toxoplasma también está difundido en toda la naturaleza, ¿no? Se ha demostrado que está presente en todas las latitudes, tanto en poblaciones humanas como en poblaciones de animales domésticos, animales silvestres, etc. Se ha encontrado serologías positivas, o sea, prevalencia, en algunos casos, en más del 50% de adultos sanos en las edades medias de la vida. Si ustedes observan aquí, este mapa es de justamente las prevalencias. En el caso sudamericano, por ejemplo, para que se ha encontrado prevalencia de hasta 66% en el caso de los felinos salvajes, que son los hospederos definitivos, y en el caso de los gatos domésticos hasta 37%, que uno de cada 3 gatos tiene el parásito metido. Y esto varía pues alrededor del mundo, pero las cifras más altas siempre están en África, ¿no? La mitad de los gatos domésticos tiene prevalencia y las 3/4 partes de los felinos salvajes también. Entonces eso tiene que ver pues con el tipo de infección y nos habla que son los gatos y otros felinos los que eliminan los zooquistes, que vienen a ser las formas infectantes para las especies de animales, para el gato mismo. Entonces estos gatos inclusive pueden infectarse al ingerir animales pequeños, ratones o ratas que tienen infección aguda. El gato infectado puede eliminar quistes durante 1 o 2 semanas y una sola vez que defeque, una sola deyección, tiene millones de quistes. Entonces, estos quistes pueden evolucionar de manera favorable, sobre todo cuando encuentran condiciones, por ejemplo, agua, terrenos húmedos, temperaturas templadas, 25 o 27 grados, oxígeno, y alcanzan su estadio infectante en un lapso de 1 a 3 días. Entonces, estos
o quistes esporulados son resistentes inclusive, ojo, a los desinfectantes comunes y pueden permanecer viables por periodos prolongados de tiempo en el ambiente si les es favorable. Se habla de más o menos 15, 20 días. Y en algunos casos se ha reportado supervivencias de hasta 2 años en el agua de estos quistes, o más de 6 meses en la tierra del jardín, en la tierra húmeda. Entonces, este ooquiste es pues el eslabón más importante de la cadena epidemiológica del Toxoplasma gondii. Sin embargo, el riesgo de infección humana por contacto directo también se puede dar, por si acaso, por contacto directo con el gato, porque estos animales se eliminan ooquistes inmaduros por un periodo limitado, pero pueden reinfectarse. Así que el contacto con el gato, sobre todo el gato desparasitado, hace que el humano pueda contraer la infección ingiriendo los ooquistes. Para el caso de los hospederos intermediarios, que es en el caso nuestro, estos ooquistes que pueden diseminarse en pastizales, en establos, en bodegas, en graneros, ¿verdad? O a través de los ooquistes contenidos en las carnes y en las vísceras. Y adicionalmente también se puede transmitir por transmisión congénita, o sea, el toxoplasma se causa la toxoplasmosis congénita. Cuando se consume con carne, generalmente el parásito esto es ingerido pues en carnes poco cocidas, o sea, carne cruda, carne poco cocida, por ejemplo, de cerdos, ovejas, ¿no? Eso, la carne de vacuno no mucho, pero más es el cerdo y la oveja los que pueden presentar este tipo de parásitos. Inclusive, aun cuando uno refrigere la carne, el parásito permanece viable, ¿no? Entonces eso se puede en las cecinas, por ejemplo, en la carne de cerdo que es preparada para cecina, si el cerdo está parasitado, en la cecina puede sobrevivir el toxoplasma durante periodos prolongados de tiempo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con las costumbres alimenticias. Ahora bien, dentro de la patogenia de toxoplasma, la penetración del toxoplasma por cualquiera de las vías digestivas, etcétera, puede conducir a una infección generalizada rápidamente, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. O sea, primero, a la multiplicación con daño tisular localizado. A partir de allí, los zoitos libres, los trofozoitos libres, son transportados a todos los órganos por la sangre y la linfa, penetran nuevas células y terminan y continúan su multiplicación. Entonces, ¿por qué aparecen las lesiones? Porque hay destrucción de células parasitadas, hay reacción inflamatoria con intervención de monocitos, linfocitos, macrófagos, y las lesiones pueden curar por fibrosis y en el caso del sistema nervioso central por gliosis. Sin embargo, la sintomatología clínica de estas fases van a depender mucho de la intensidad de la infección y de la susceptibilidad de los tejidos invadidos. Así que en el hombre interesa más los casos de toxoplasmosis generalizada, mayormente de tipo congénito, y en el caso de las primoinfecciones, aquellas que se presentan en pacientes inmunocomprometidos. En el caso del SIDA, por ejemplo, VIH, en fase SIDA es conocido la presentación de toxoplasmosis. A medida que aparecen y aumentan las defensas inmunitarias, o sea, conforme el sistema inmunitario despierta, los parásitos extracelulares desaparecen de la sangre y tejidos, y se frena su multiplicación intracelular. Entonces, en ese tiempo se produce el llamado equilibrio entre hospedero y parásito. Es una forma de resistencia en sí, pero pueden aparecerse, pues, en este tiempo aparecen los cuadros más localizados, las afecciones oculares, las neumonías, las encefalitis, etc. Y luego que se superan las fases activas, la infección persiste durante toda la vida. En el caso de individuos portadores, se ha observado secuelas de toxoplasmosis en el ojo, en el cerebro, así como también presencia de quistes en los tejidos sanos. La toxoplasmosis crónica, de la que estamos hablando, no siempre permanece latente. En el caso del hombre, a veces es posible las reactivaciones, sobre todo cuando los quistes se rompen. El quiste intacto, o sea, el quiste que permanece intacto, no tiene trascendencia patológica. La ruptura de los quistes sí, porque puede producir fenómenos de necrosis por reacción inmunitaria, hipersensibilidad retardada por hipersensibilidad tipo 4, pueden liberarse quistozoitos capaces de penetrar y multiplicarse en células adyacentes, produciendo más lesiones, sobre todo en el cerebro, en la retina. Así que la importancia de la ruptura del quiste guarda pues relación con la reserva funcional del órgano comprometido, y donde tiene mayor importancia es
en la retina y en el cerebro. Ahora bien, la evolución de la toxoplasmosis no es uniforme y tampoco es constante, ni siquiera es similar en todos los individuos de la misma especie. Hay una suerte de dinamismo en el proceso infeccioso que depende mucho de los factores del hospedero y depende mucho también del parásito. En el caso del hospedero, influye la susceptibilidad a la infección, su capacidad defensiva. Las infecciones tienen pues entonces consecuencias más graves en el feto, en el niño, ¿verdad? No interviene tanto el factor de sexo, y afecta por igual hombres y mujeres. Eh, en un paciente tuberculoso, en un paciente con malaria, en un paciente con neoplasia, en un paciente que usa, por ejemplo, corticoides o que usa drogas antineoplásicas, en un paciente con VIH o en SIDA, en fase SIDA. Es importante allí el compromiso. O sea, eso predispone al paciente a una diseminación fatal de la toxoplasmosis o, en el peor de los casos, a la reactivación de una infección latente. En estos casos de inmunocomprometido, pues es el sistema central el que más tiene afectación, seguido de corazón, pulmones y ojos, ¿no? Por eso es que los cuadros clínicos de la toxoplasmosis se diferencian, ¿no? En las formas adquiridas, que vamos a ver a continuación, que son variadas, en los inmunodeprimidos, donde es fácil